tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Muy buenos días, feliz sábado. Gracias por preferir y poder conectarse con nosotros en esta mañana. Queremos darles un abrazo virtual a distancia de 6 pies. Gracias por estar con nosotros, le agradecemos mucho. Bien, ahora vamos a tener el orden de adoración. Primero tenemos el servicio de canto, en la cual podemos alabar a Dios. Ahí van a ver las palabras en la pantalla. Después la predicación, la palabra de esperanza y de poder. Cuando termine la predicación, no se vaya. Todavía tenemos la escuela sabática. Pues le esperamos que todos los sábados pueda escoger estar con nosotros. Gracias por estar hoy y que Dios te bendiga. Recuerden que también, aparte de Facebook, también tenemos YouTube. Ahí se puede suscribir a nuestra página, puede poner la campanita de like y también compartir el mensaje de Facebook y de YouTube con sus amigos. Y que Dios te bendiga y gracias por escoger estar con nosotros hoy. Soberano Dios, murió mi Salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor.
o dolores y no amenaza su aflicción. Y aún este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cristo ha resucitado, aleluya. Ya la muerte ha vencido, aleluya. Con poder y con virtud, aleluya. Cautivo la esclavitud, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Todos hemos de cantar, aleluya. Alabanza sin cesar, aleluya. Buscas corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene
mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Verlo pronto tal cual es la de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir.
igual. Él entregó a su Hijo para darnos libertad y nos reuniremos en la patria celestial para morar. Sí, y canta, sí, estaremos unidos. Estaremos unidos por Dios, pero al venir mi Cristo seremos iguales y estaremos unidos por Dios, por Dios. It's good to be able to be together this morning, even though it's virtual. Es hermoso estar juntos en esta mañana a pesar de que es virtual. So much has changed since we have been able to worship together in our churches. Han cambiado tanto las cosas desde que tuvimos la oportunidad de adorar juntos en nuestras iglesias. For many, it's been all the way back to March the 14th since the last time individuals we were able to worship together in church. Para algunos es desde marzo 14 que estuvimos juntos adorando en las iglesias. COVID-19 has changed a lot of our lives. El COVID-19 ha cambiado mucho nuestras vidas. We all have been impacted. Todos hemos sido impactados. We have been quarantined. Hemos estado en cuarentena. In fact, as one 4-year-old boy asked his dad, Es más, un niñito le preguntó a su papá, when you were a boy, were Cuando- you quarantined for COVID-1 through 18? cuando tú eras niño, ¿te pusieron en cuarentena del 1 al 18? So we are having to learn what it means to shop with masks, Así es de que hemos estado aprendiendo a comprar con mascarillas. to understand what social distancing is, Entender qué es el distanciamiento social and trying to find sanitizers and toilet paper. y tratando de encontrar sanitantes y papel higiénico. We are learning what this new normal is all about. Estamos aprendiendo cuál es este nuevo normal. We have gone from next day shipping Hemos pasado de envío del próximo día to next week or next month hasta la próxima semana o el próximo mes. to back ordered and in some cases even out of business. O en espera o negocio cerrado. We are learning what it is to be essential or non-essential workers. Hemos aprendido a ser trabajadores esenciales o no esenciales. We are experiencing a lot of restlessness as we have experienced a 3% to 30% unemployment. Hemos experimentado una cierta certidumbre al pensar de que pasamos de desempleo al 3% al 30%. In spite of all that is going on, A pesar de que todo lo que está sucediendo, we want to thank those who are on the front lines, queremos agradecer a aquellos que están en las filas delanteras, those who continue to serve us during this time of trauma. aquellos que continúan sirviendo en este tiempo de trauma, Our nurses and our doctors and the technicians, nuestras enfermeras, nuestros doctores y nuestros técnicos, the janitors and those who are food preparers, aquellos que hacen el aseo, aquellos que preparan los alimentos, those who are driving trucks, aquellos que manejan camiones, those who are delivering packages and those who are even driving and picking up our garbage. aquellos que están entregando paquetes y aquellos que recogen la basura. We thank you so much for your continued service. Les agradecemos de todo corazón por su servicio. And we want to thank you as you reach out to one another within the context of your congregations. Y les queremos agradecer en el contexto que ustedes están alcanzando a aquellos que están en sus Touching one congregaciones, another through your prayers, aquellos que están tocando a otros con sus oraciones, through your encouragement, and through your caring. aquellos que están tocando a otros con su ánimo y con su solicitud. The devil took COVID-19 and meant evil with that. El enemigo tomó el COVID-19 y trató de hacer un mal con eso. But I believe God will turn this into a blessing. Pero yo pienso de que Dios va a convertir esto en una bendición. God is great at taking messes and chaos. Dios es maravilloso en tomar algo que está en caos y hacerlo algo hermoso. And turning those situations into gardens. Y cambiando esas situaciones en jardines.
For the good news is God is not on quarantine. Las buenas noticias es de que Dios no está en cuarentena. I'd like for you to take your story because we want to look, or take your Bible, because we're going to be looking at a passage that talks about being touched by God. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver una historia que habla del poder del toque. Let's turn to Matthew chapter 8. Vamos a ver Mateo capítulo 8. And here we find a chapter that talks about the power of his touch. Y aquí encontramos un capítulo que habla del poder de su toque. In Matthew 5 to 7, we have the Sermon on the Mount. Mateo 5 al 7 encontramos el Sermón del Monte. And there Jesus describes what he wills to do in his disciples and his followers. Y aquí Jesús nos relata cómo la vida de los discípulos se vive. And in chapter 8, there are three stories that start the chapter. Y en Mateo capítulo 8 hay tres historias que comienzan el capítulo. Three miracle stories. Tres historias de milagros. They are stories about the most marginalized and excluded ones of Israel. Son historias de aquellos que han sido marginados y que han sido excluidos en la historia de Israel. A leper, a Gentile, and a woman. Un leproso, un gentil y una mujer. See, according to Matthew, he teaches that Jesus will be concerned about any individual that is marginalized. De acuerdo a Mateo, Jesús dice que se interesará en cualquier individuo que es marginado. And that those who follow Jesus will be just as concerned for the marginalized. Y aquellos que sigan a Jesús van a ser tan solícitos con aquellos que han sido marginados. So in Matthew 8, Jesus breaks down purity, ethnic, and gender barriers. Así es de que en Mateo capítulo 8 Jesús derriba las barreras de la pureza étnicas y de género. So let's read together Matthew chapter 8, verses 1 to 4. Así es de que vamos a leer juntos Mateo capítulo 8 versículos 1 al 4. Y una grande multitud seguía a Jesús mientras descendía de la montaña, y de repente un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de él, y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. According to rabbinic literature, De acuerdo a la literatura rabínica, the rabbis spent more time in defining clean and unclean and defilement el rabino pasaba mucho tiempo definiendo qué era limpio, qué era impuro y que cualquier otra cosa, more than any other topic. que cualquier otro tópico. But the one that created the most defilement was leprosy. Pero aquella enfermedad que causaba la impureza era la lepra. Some lepers and some leprosy took as many as 30 years before it took their life. Algunos leprosos vivían hasta 30 años y finalmente morían. Through the loss of feeling of their limbs. Ellos perdían todo sentimiento en sus extremidades. Through mental and physical decay. Sufrían decaimiento mental y físico. And ultimately leprosy always brought death. Y finalmente siempre traía la muerte. It is a horrible progressive disease Era una enfermedad horrible y progresiva, in which a man dies by inches. cuando un hombre moría lentamente. When you were a leper, Cuando usted era un leproso, you were a recipient of the full heartlessness of the rabbis. usted era el recipiente del trato cruel de los rabinos, For it was believed porque se creía that not only were you diseased beyond cure, que su enfermedad no tenía cura, but that you were also a sinner beyond forgiveness. sino también era un pecador sin perdón. No one in Israeli history had ever been cured of leprosy. Ninguna persona en la historia de Israel había sido curado de la lepra. The only noted person who had been cured of leprosy La única persona que fue curada de la lepra was a Syrian general. era un general sirio. By rabbinic law, you must wear the social tag that was placed on you. De acuerdo a la ley rabinical, tenía que anunciar la etiqueta social que había sido puesta sobre usted. Your identity was unclean, unclean. Su identidad tenía que ser impuro.
According to rabbinic law, De acuerdo a la ley rabínica, you had to keep a minimum of 6 feet of social distancing. tenía que mantener una distancia social de 6 pies. And in case there was a strong east wind, you must keep at least 150 feet. Y si soplaba un viento oriental, entonces era de 150 pies. You also had to wear a mask También tenía que usar una from mascarilla your upper lip all the way down below your chin. del labio superior hasta abajo en la barbilla. A mask Una máscara and 6 feet of social distancing. y 6 pies de distanciamiento social. Does that sound familiar? ¿Se escucha algo parecido? You also had to wear the clothing of a mourner, Tenía que ponerse el ropaje de un enlutado and your hair was disheveled. y estaba todo despeinado. Also, you had to leave your community. Y también tenía que salir de su comunidad. You could not enter a walled city or the temple. No podía entrar dentro de la ciudad o el templo. Anything that the leper touched or touched the leper Cualquier cosa que el leproso tocaba o que tocaba al leproso was immediately defined as unclean. era inmediatamente declarado como impuro. And so it was that the rabbinic literature also taught Así es de que también la literatura rabínica enseñaba lo siguiente, that they could throw rocks at a leper if they got too close. que las personas podían tirar piedras a ese leproso que se acercaba. Or sometimes they would run away screaming at the top of their lungs. A veces salían gritando despavoridamente de ese lugar. And rabbis would not even buy eggs on a street that a leper had visited. Y los rabinos no compraban huevos si había pasado un leproso por esa calle. According to E.W.G. Masterman, De acuerdo a E.W.G. Masterman, he writes, él escribe, "No other disease reduced a human being ninguna otra enfermedad redujo a un ser humano for so many years to so hideous a wreck. durante tantos años a un desastre tan horrible. This nameless leper, Este leproso sin nombre, this piece of human trash, este pedazo de basura humana, had heard that of a new rabbi, había escuchado de un nuevo rabino, a rabbi named Jesus. un rabino llamado Jesús. He had heard that this rabbi didn't turn anybody away. Había escuchado de que ese rabino no había alejado a las personas. And whatever disease they had, he would heal them. Y cualquier enfermedad que ellos tenían, él la podía sanar. Could it be? ¿Será posible? He tracked the rabbi down, Así es de que buscó a este rabino. and he may have heard a portion of the Sermon on the Mount. Y quizás escuchó una porción del Sermón del Monte. But did he shout out his identity? Pero él gritó su identidad. We don't know. No sabemos. What we do know, Lo que sí sabemos, that in spite of the crowds, que a pesar de la multitud, as Jesus was coming down the mountain, mientras Jesús bajaba de la montaña, in spite of all the public disdain and the social tag of Mr. Leper, a pesar del desdén público y la etiqueta social del señor leproso, he decided that the risk to get to Jesus was worth it. él decidió tomarse el riesgo de acercarse a Jesús y valía la pena. What we do know also in the story, Lo que sí sabemos en esta historia that there was a suddenly moment. es de que ocurrió un momento de repente. This was the moment that he took action. Este es el momento que él tomó acción. This was the moment he had decided, I'm going to see Jesus. Este es el momento que decidió, yo voy a ver a Jesús. And so the Bible says in verses 1 and 2 of chapter 8, Así es de que dice la Biblia en versículos 1 y 2. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. there you have it. Ahí está. A nameless leper with no cure. Un leproso sin cura. A nameless leper who could not be forgiven. Un leproso sin nombre para el cual no había perdón. And there you have a crowd that is horrified. Ahí está la multitud que estaba horrorizado. And they had already forgotten now the sermon that they had just heard. Y ahora ellos se habían olvidado del sermón que habían escuchado. There is an outcast, broken, socially tagged, marginalized piece of human flesh. Allí está un marginado, destrozado, un etiquetado social, un pedazo de carne humana marginado, postrándose delante de Jesús. And there he is kneeling before Jesus. Y ahí está postrándose delante de Jesús.
The leper wondered, would Jesus treat him the same way as other rabbis had? Él pensó, ¿sería que este rabino trataría a este señor leproso como cualquier otro rabino? Would this rabbi throw rocks at him? ¿Este rabino le iba a tirar piedras? Would this rabbi run? ¿Este rabino correría? Before the rabbi could respond, Antes de que el rabino respondiera, the crowd drew back and Mr. Leper spoke. la multitud se apartó y después habló este señor leproso. Lord, the man said, Señor, dijo el hombre, if you are willing, si quieres, you can heal me and make me clean. puedes limpiarme. He was looking for physical as well as spiritual and mental healing. Él estaba buscando un sanamiento físico, espiritual y mental. There's a lot wrapped up in these few short sentences. Hay mucho en esta corta frase. Mr. Leper comes in humility. Este leproso viene a Jesús en humildad. He knows that because of his social identity, Él sabe que por su etiqueta social y su identidad, it is clear that he is a nobody. es claro que él es un nadie. He knows that he does not deserve any kind of audience with this rabbi. Él sabe que no tiene derecho a tener una audiencia con este rabino. He knows he has no business asking for something that hasn't happened since Elisha. Él sabe que no tiene derecho a pedir algo que no ha sucedido desde Eliseo. But pride did not keep him away. Pero el orgullo no lo apartó de In Jesús. humility, he came to Jesus. Y vino a Jesús en humildad. He also came with faith. Y también vino con fe. He actually believed that this rabbi could do something that no other rabbi had ever done. Y de seguro él creía de que este rabino podía hacer algo que ningún otro rabino había hecho He antes. came with reverence. Él vino con reverencia. He worshiped God. Él adoró a He Dios. fell at the feet of Jesus. Él se postró a los pies de Jesús. The Greek word used here is proskuneo, La palabra que se usa aquí es praskunei, a word that's only used in worship for the gods. una palabra que se usa solamente en la adoración a los dioses. A person's feeling and action in the presence of the divine. El sentir de una persona y la acción en la presencia de lo divino. There we have it. Y ahí está. Unworthy brokenness in front of divinity. Quebrantamiento indigno delante de la divinidad. Imagine a tear of emotion comes to Jesus' face. Puedo imaginarme una lágrima de emoción que rodó sobre la mejilla de As the Jesús. compassion of his heart is about to create a scene. Cuando él fue movido a una compasión para crear una escena. Something this crowd has never witnessed before. Algo que esta multitud nunca había presenciado antes. But for Jesus, there's only one law, Pero para Jesús solamente existe una ley. the law of love. La ley del amor. There has never been a person who has sought Jesus, Nunca ha habido una persona que ha buscado a Jesús, that came to Jesus, que ha venido delante de that Jesús Jesus ever turned away. y Jesús lo apartó. Never. Nunca. I hear the crowd gasp Puedo escuchar a la multitud sorprendida as Jesus steps inside the 6 feet of social distancing. cuando Jesús entró dentro del distanciamiento social de 6 pies. Jesus is now defiled. Jesús ahora está contaminado. The crowd gasps again La multitud otra vez se sorprende. as Jesus intentionally reaches out his hand Como Jesús extiende lentamente su mano and touches Mr. Leper, y toca a este señor leproso, this socially tagged person. a este marginado, etiquetado social. I imagine that Jesus, when he touched the leper, Me imagino cuando Jesús tocó el leproso, lifted his chin up tomó su barbilla y la levantó su cabeza until his eyes locked onto the master physician. hasta que los ojos de los dos se vieron. I imagine he took his other hand Y me imagino que tomó su otra mano and took a hold of the mask y agarró la mascarilla and pulled the mask off. y se la quitó. And to the question of Mr. Leper, Y a la pregunta que hizo este leproso, if you are willing, si tú quieres, Jesus says, Jesús dice, I am willing. yo quiero. Oh, the power of his touch. O el poder de su toque. Jesus, by touching this nameless wreck, Jesús, al tocar a este hombre sin nombre, takes on himself toma sobre sí the utter defilement. la inmundicia total, Power of his touch. el poder de su toque. Have you ever needed
The power of touch. ¿Alguna vez ha necesitado ser tocado? Soon after my mother, or I should say my younger brother left home, Un poco después de que mi hermano menor salió de la casa, my mother was beginning to experience the empty nest. mi mamá empezó a sentirse sola. And after a little while, my wife and I had a free Sabbath, and so we went to visit my mother. Y después de un tiempo, mi esposa y yo fuimos a visitar a mi madre. And when I saw her, I gave her a hug, Y cuando la vi, la abracé. and she hugged me Y, and ella, hugged me. y me abrazó y me abrazó. She must have begun to sense my discomfort. Y yo pienso que ella pensó a sentir cierta inconformidad. She stepped back, Se hizo para atrás and with a tear in her eye, y con una lágrima en su mejilla she said, me dijo, "It's tough being single. es difícil estar sola. And now that all you kids are gone, Y ahora que todos los hijos se han ido, I miss the touch yo extraño el toque from those I love." de aquellos que yo amo. Oh, the power of touch. El poder de su toque. I reached out and grabbed my mom Así es de que yo la abracé and gave her another hug. y le di otro Oh, the abrazo. power of touch. El poder del toque. Recently, I had to take a family member to the hospital. Recientemente llevé a un miembro de mi familia al hospital. They were struggling, Estaban batallando and they had the symptoms of COVID-19. porque tenían los síntomas del When we got COVID-19. to the emergency room, Cuando llegamos al centro de and we emergencia got through the security and the individuals checking us in, y pasamos por la seguridad y los que nos registraron, the family member was ushered into a room, así es de que el miembro de mi familia fue llevado a un cuarto and the nurses and other technicians y las enfermeras y otros técnicos began to take the different vital signs empezaron a tomar las señales vitales and hooked up the IVs y pusieron and la trying to inyección stabilize the condition. y trataron de estabilizar a la persona. After many hours, Después de varias horas, the doctor came into the room, el doctor entró al cuarto began to ask questions of the family member. y empezó a hacerle preguntas a este familiar. After a little dialogue, Después de un diálogo corto, the doctor suggested it would be all right for the family member to return home. el doctor dijo que este miembro de la familia podía regresar a casa, But the condition would have to be monitored very closely. pero tenían que monitorear la condición cercamente. And then the doctor Y entonces el doctor dropped the mask that the doctor was wearing, se quitó la mascarilla, reached over, extendió su mano and gave a hug to the family member from the side. y entonces le dio un abrazo así de lado a este familiar. And the doctor said, Y el doctor dijo, "I think you're going to be all right. yo pienso que todo va a salir bien. You're going to make it." Usted va a salir bien. Tears came to the eyes of the family member Así es de que este miembro de la familia empezó a llorar. because there is power in touch. Porque hay poder en el toque. Oh, the power of his touch. El poder de su toque. It's no fun being isolated by COVID-19. No es nada agradable ser aislado por este COVID-19. We all need touch. Todos necesitamos ser If tocados. we don't need touch, Si no necesitamos ser we tocados, must be mere robots, entonces somos simplemente robots. Mr. Spocks who are not human. No somos humanos, somos como el señor Spock. You see, Jesus shrank the distancing of the marginalized. Así es de que Jesús acortó el distanciamiento social de aquellos que estaban He took off marginados. the mask of the socially tagged. Él tomó la mascarilla de aquellos que estaban etiquetados socialmente. He changed their social identity. Él cambió su identidad social. Why? ¿Por qué? Because he was willing. Porque él estaba dispuesto. What is your social tag? ¿Cuál es tu etiqueta social? What is your social identity? ¿Cuál es tu etiqueta, tu identidad social? Have you been pushing around like a homeless person? ¿Has empujado como un vagabundo un carrillo? A shopping cart full of social tags and labels. ¿Un carrito lleno de etiquetas sociales y equipaje social? Have you been living to other people's expectations ¿Estás viviendo las expectativas de otros and not those of Jesus? y no las expectativas de Jesús? Sometimes church people like to wear masks. A veces la gente de la iglesia son muy buenos en ponerse Or mascarillas. church people like to look perfect, Las personas de la iglesia se ven perfectos, like they have their life together.
como si tuvieran toda la vida todo bien, like they have no problems. como si no tuvieran ningún problema. But church people with masks Pero gente de la iglesia con mascarillas are living superficially están viviendo superficialmente rather than vulnerably, en vez de vulnerablemente, which leads to a lonely, hollow life, que los lleva a una vida solitaria y vacía, just like a leper. así como aquel leproso. So maybe you're facing other social tags. Quizás está enfrentando otras etiquetas sociales. Maybe you're depressed or have low self-esteem. Quizás está deprimido, tiene baja autoestima. Maybe you're a workaholic or an immigrant. O siempre está trabajando o es un emigrante. Maybe a victim or angry. O quizás ha sido víctima y está enojado. Maybe you're divorced. Quizás está divorciado. Maybe you feel fat or ugly or unsuccessful. O quizás se siente gordo o feo o una persona que no ha tenido triunfos. Or maybe you're experiencing shame. O quizás está experimentando la vergüenza. Or maybe someone has said something to you that really hurt, O quizás alguien le dijo algo a usted que lo hirió profundamente. and you wore that as a social tag. Y usa esa etiqueta social. I have. Yo lo he hecho. I remember it as if it were yesterday. Yo me acuerdo como si fuera ayer. They were biting words. Eran palabras hirientes. I remember the setting. Me acuerdo del lugar. I remember the people that were in the room. Me acuerdo de las personas que estaban en We el were dealing cuarto. with a tough issue that required leadership. Que estaban bregando con un asunto que necesitaban liderazgo. And someone that I looked up to said, Y alguien que yo admiraba me dijo, "You don't have what it takes." no tienes lo que se necesita. Those words hurt. Esas fueron palabras hirientes. For years I carried that baggage around. Y por muchos años llevé ese equipaje, por muchos años arrastrando. Then by God's grace, Pero por la gracia de Dios, I learned to lay that at the feet of Jesus. aprendí a dejar ese equipaje a los pies de Jesús. Say, if you are willing. Cuando Él me dijo, si tú quieres, The good news is that Jesus is willing. la buena noticia es de que si tú quieres, Jesús quiere. Through the power of His touch, Por el poder de su toque, healing took place in my life. Jesús trajo sanidad a mi vida. Or maybe you're wearing the social tag or social identity of being successful. O quizás te gusta su etiqueta social. Someone who is caring or motivated. Quizás se le conoce como una persona que es solícito, motivado, Always looking out for the needs of others. siempre preocupándose por las necesidades de otros. But the family knows who the real you is. Pero su familia lo conoce exactamente quién es. You too are in need of the power of His touch. Usted también necesita el toque, el poder de su toque. See, there's only one social tag. Solamente existe una etiqueta social There's only one identity that you and I need to be focused on. y una identidad que usted y yo necesitamos In enfocarnos. John chapter 1 verse 12, En Juan capítulo 1 versículo It 12 says, dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. you see, the only social tag that we truly need Ustedes ven de que la única etiqueta social que necesitamos is child of God. es hijo de Dios. That is what the power of His touch does. Eso es lo que hace el poder de su toque. When Jesus touches us, Cuando Jesús nos toca, He changes us Él nos transforma and gives us a new social tag. y nos da una nueva etiqueta social. One of the interesting parts of this story Una parte interesante de esta historia is the crowd was not healed that day. es que la multitud no fue sanada en ese día. It was Mr. Leper who was healed. Fue el señor leproso que fue sanado. It was Mr. Leper who had that suddenly moment. Fue este leproso que tuvo este momento de repente. And he stepped away from the crowd Y entonces él se alejó de la multitud and he threw himself at the mercy of divinity. y se arrojó a la misericordia de la divinidad. The one who was healed that day Aquel que fue sanado en ese día was the marginalized leper. fue este hombre marginado, este leproso. What I love also about this story Lo que me gusta de esta historia, is that Matthew tells us exactly how long, Mateo nos dice exactamente cuánto tiempo pasó,
how long the process of changing the social tag took place. Exactamente cuál fue el proceso de cambiar la etiqueta social. The gospel shares how long it took to go from trash to wholeness. El Evangelio nos describe qué fue lo que pasó para cambiar de basura a ser sano otra vez, Instantly. instantáneamente. Does the crowd start cheering? La multitud empezó a alegrarse, Does the crowd start singing hallelujah? empezaron a cantar aleluya, Or are they gasping in silence, o estar sorprendidos en silencio. absolutely stunned? Están totalmente You sorprendidos. see, in an instant, Jesus exploded their theory of leprosy. Así es de que en un momento Jesús rompió esa teoría de la lepra. In a moment, he broke the taboo of defilement. En un momento rompió el tabú de la impureza. In an instant, he took the social tag of human wreckage En un instante tomó la etiqueta de este hombre and made him a child of God. y lo hizo un hijo de Dios. What I know is that through the power of touch, Lo que yo sé es de que a través del poder del toque, Mr. Leper was forgiven. el señor leproso fue perdonado. He was made whole and given a new identity. Él fue sanado totalmente y se le dio una nueva identidad Because Jesus was willing. porque Jesús estaba Oh, the dispuesto. power of his touch. O el poder de su toque. And as the story continues, Y como continúa la historia, Jesus gives a very interesting command. Jesús le da un mandato interesante. Don't tell anyone. No le digas a nadie. What? ¿Qué? Like, how could that be? ¿Cómo puede ser eso? Nothing like this had ever happened in Israel except for 800 years before. Nada de esto había sucedido excepto hace 800 años. But Jesus continues. Jesús continúa diciendo, Go show yourself to the priest muéstrate al sacerdote and give the gift that Moses requires. y da la ofrenda que Moisés requería. Well, what would happen when that took place? How long would that take? ¿Y qué tanto tiempo pasaría? Well, he would need to go from Galilee to Jerusalem, Tenía que ir de Galilea a Jerusalén, about 80 miles. como 80 millas. And once he got to Jerusalem, Y después de que llegaba a Jerusalén, according to Leviticus chapter 14, de acuerdo a Levíticos capítulo it 14, would take 8 days debía tomar 8 días from the start to the finish under priestly examination. del principio al fin bajo el examen del sacerdote. It would involve 2 birds and a scarlet yarn. Involucraba dos palomas y un hilo de escarlata, It would include hyssop and cedar branches. hisopo y también hojas de cedro It would include 2 male lambs and a female lamb. y 2 corderos. He would have to shave his head at least twice, Tenía que raparse su cabeza por lo menos 2 veces bathe several times, y bañarse varias veces. all under the examination of a priest. Todo bajo la examinación de un sacerdote. Do you believe that Mr. Leper ever said, ¿Ustedes creen de que el señor leproso dijo lo siguiente? this is going to take 8 days? ¿Esto va a tomar 8 días? How am I going to be able to travel all the way to Jerusalem? ¿Cómo podré viajar de aquí hasta Jerusalén? How am I going to get a hold of the birds? ¿Cómo voy a encontrar 2 palomas? How am I going to get a hold of the lambs? ¿Cómo voy a encontrar corderos? I think I'm going to stick with this leprosy. Yo pienso que me voy a quedar así como leproso. I believe in gratitude. Yo pienso que en gratitud He ran all the way to Jerusalem. él corrió He got hasta all the Jerusalén. supplies that he needed. Él consiguió todo lo que necesitaba. And he shocked the daylights out of the priest Y entonces él sorprendió a los sacerdotes, who had never administered this type of examination. que ellos nunca habían administrado este tipo de examinación. Oh, the power of the touch of Jesus. Oh, hermanos, el poder del toque de Jesús. A changed life, Una vida cambiada, a different identity, una identidad diferente, a new social tag. una etiqueta social nueva. Do you want to be changed? ¿Usted quiere ser cambiado? Do you want your social tag identity changed to child of God? ¿Usted quiere que cambie su etiqueta social a
hijo de Dios, You can through the power of His touch. usted lo puede hacer a través del toque de su, Oh, the power of His touch. o el poder de su toque. And He is willing. Y Él está dispuesto. Mr. Moore is one who knows the power of touch. El señor Moore es alguien que conoce el poder de su toque. Or I should say Captain Moore. O quizás diga el capitán Moore. He was an Army veteran, Era un veterano de las Fuerzas Armadas trained as a civil engineer. que fue entrenado como un ingeniero civil. On April 30 of 2020, El 30 de abril de este año, Captain Moore turned 100 years old. el capitán Moore tuvo 100 años. Towards the end of his career, Al final de su carrera, he suffered cancer él sufrió cáncer and went into remission, though. y entonces empezó en remisión. And in his retirement, he fell and broke his hip. Y cuando estaba ya jubilado, él se cayó y se rompió su cadera. But the care that he received from the hospital staff, Pero el cuidado que él recibió del hospital, from the doctors and the nurses and the technicians, de los doctores y las enfermeras y los técnicos, he was deeply touched by their care. él fue tocado de una manera interesante, maravillosa, por su cuidado, Because of the way that he had been touched. por la manera que fue tocado. He'd always wanted to do something for them. Él siempre quiso hacer algo para ellos. He didn't know what or how. Él no sabía qué o cómo. But he would shuffle over to the hospital wards where he had been taken care of, Así es de que él siempre visitaba a esos hospitales donde lo habían cuidado and he continued to tell them thank you. y siempre les decía gracias. And he would visit other patients who were there on the ward. Y visitaba a los pacientes que estaban ahí en el hospital. When COVID-19 began to take its toll, Cuando el COVID-19 empezó a tomar su curso and he heard about all the needs that the hospital there had, y escuchó acerca de las necesidades del hospital que tenían, the need for gowns and masks and gloves, guantes y mascarillas y otras cosas, he had a suddenly moment. entonces tuvo un momento de repente. He thought, Él pensó, I could raise some money for them. yo puedo recaudar fondos para eso. So it was on April 8 of 2020, Así es de que el 8 de abril del 2020, while Captain Moore was still 99 years of age, cuando este hombre tenía 99 años, barely able to walk, casi caminando, he would shuffle with his walker, así es de que él iba con su andadera, but he had a grateful heart, pero tenía un corazón agradecido and he had been touched by his providers. porque fue tocado por aquellos que lo cuidaron. So he decided to raise some money. Así es de que decidió recaudar fondos. He went on the internet to the Just Giving website, Así es de que fue al website Just Giving and he placed his goal, $1,200. y puso su blanco, $1,200. And he put there what the funding was going to go for. Y puso ahí el hospital, el cual esos fondos iban a ir. So what he planned to do Así es de que lo que él pensó hacer, was to walk laps in his garden. así es de que caminar allí en su jardín, He would go 82 feet was one lap. así es de que iba 82 pies en una vuelta, He had to use his walker, tenía que usar su andadera, and he hoped to be able to complete 100 laps before his 100th birthday. y quería completar 100 vueltas al cumplir los 100 años. So what he had done was he had created his own walkathon Así es de que él hizo su propio walkathon in his backyard. ahí atrás en su casa. Well, we finished those laps just over a week ago, Así es de que él terminó esas vueltas hace una semana. and he raised, well, not $1,200 Y él no solamente recaudó for his $1,200 health care providers, para ese hospital, but over $23.7 million and counting. sino que él recaudó 23.7 millones y aún sigue. Captain Tom's daughter, Hannah Ingram Moore, said, La hija de este capitán dijo, "We are absolutely floored by what he has achieved, estamos totalmente sorprendidos por lo que ha logrado, but we are so happy and so humbled and so proud. pero estamos tan contentos y es algo de humildad y estamos totalmente contentos. He is a beacon of hope in dark times." Él es un faro de luz en tiempos oscuros. And I think we all need something like this to believe in.
Y yo pienso que todos nosotros necesitamos algo así para creer. And it's for such an amazing cause. Y es para una causa maravillosa. I don't know where you are on your journey, Yo no sé dónde está en su jornada, but what I do know pero lo que yo sí sé, is that Jesus is always that beacon of hope in dark times. Jesús es aquel faro de luz en tiempos oscuros. Maybe you've been pushing around a grocery cart full of baggage, social tags, and pain. Quizás ha empujado un carrito lleno de etiquetas sociales. Maybe during this COVID-19 time, Y quizás durante ese tiempo de COVID-19, this time of quarantine, este tiempo de cuarentena, you might have a suddenly moment because you now have time for it. quizás usted tenga un momento de repente, A moment where you might fall at the feet of Jesus. un momento en el cual usted se arroja a los pies de For Jesús, Jesus is the beacon of hope. porque Jesús es el faro de luz. Come, fall on your knees and state, Venga, arrodíllese delante de Jesús y le diga: if you are willing. Señor, si tú quieres. He is, Él está dispuesto and He's not going to turn you away. y Él no lo va a despedir. He will give you a new social tag, Él le va a dar una etiqueta, una nueva etiqueta social. child of the King. Hijo del Rey. Or maybe you are one of those who has been deemed essential, O quizás usted es una de las personas esenciales and you are exhausted, y está cansado and you're also fearful y tiene temor. that you might catch COVID-19, Quizás usted puede contraer or maybe your family might COVID-19. catch it as well. o quizás su familia. Jesus is the beacon of your hope as well. Jesús es su faro de luz Bring también. your exhaustion and your anxiety to Him. Traiga su cansancio y su ansiedad delante de Él. Fall on your knees and state, Arrodíllese y dígale a Jesús: if you are willing, Señor, si tú quieres. He is, and He won't turn you away. Jesús dice: yo quiero, y no lo va a despedir. Or maybe you are one of those who is high risk Quizás una persona de alto mantenimiento, and have had to stay home and wonder, is there anything that I can do? y quizás tiene que quedarse en su casa y piense: ¿qué es lo que tengo que hacer? Place your request before Jesus. Ponga su pedido delante de Jesús. He probably will start by asking you, what do you have? Quizás le va a preguntar diciendo: ¿qué es lo que tienes? Maybe it's just a walker Quizás solamente tenga una andadera, or a small garden path o quizás un caminito ahí por el jardín, in the internet. en el internet. That's a great start. Es un gran principio, For through you, He will become a beacon of hope in this darkness. porque a través de usted va a llegar a ser una luz, un faro de luz en este momento de oscuridad, Because your social tag is child of the King. porque su etiqueta social es Hijo del Rey. What I do know is that wherever you are, Lo que yo sí sé es de que donde quiera que usted se encuentre, Jesus' response whenever you come and fall before Him la respuesta de Jesús, siempre que usted y yo vengamos delante de Él, is, I am willing. Él siempre dirá: yo sí quiero. This is the law of love. Esta es la ley del amor. So I anticipate that all over our conference or this area, Así es de que yo anticipo que sobre toda nuestra conferencia y nuestro territorio there are going to be suddenly moments van a haber momentos de repente. when people have responded to the power of His touch. Aquellos que han respondido al poder de su toque. Moments that you allow Jesus to shine a beacon of hope into you. Momentos en el cual usted va a permitir a Jesús que penetre su luz en su vida. Let Him lift up your chin Permita que Él levante su barbilla and take off your mask y le quite su mascarilla with the power of His touch. con el poder de su toque. Or maybe by the power of Jesus, O quizás a través del poder de Jesús, by the power of His touch, por el poder de su toque, you will be the beacon of hope and encouragement to others. usted va a llegar a ser el faro de luz y ánimo para otros. Oh, the power of His touch. Oh, amigos y hermanos, el poder de su toque. There is nothing as powerful No hay nada más poderoso as when there are suddenly moments in the church. que cuando hay momentos de repente dentro de la iglesia. We shouldn't be surprised, No debemos sorprendernos, for the Holy Spirit has not been quarantined. porque el Espíritu Santo no está en cuarentena.
Let us each come to the feet of Jesus Debemos venir delante de Jesús and experience daily y experimentar diariamente the power of his touch. el poder de su toque. Y te invitamos a que no te pierdas nuestro programa todos los martes con nuestra serie Jesús, transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Querido Dios, por favor perdóname por usar los diezmos en tiempos de necesidad, pero si tú me ayudas a pagarlo, te prometo que nunca más usaré tus recursos para mi propio beneficio, incluso si muero. Pavel era un estudiante casado en la era comunista en Rumania. No tenía ingresos. En sus esfuerzos por hacer crecer sus fondos, Pavel y su esposa recolectaban latas de aluminio para poder venderlas, pero este dinero apenas alcanzaba para comprar leche para su pequeño hijo. Sin nada en las manos y con hambre, Pavel decidió hacer un préstamo de 40 lei, la moneda de Rumania, del dinero de su diezmo para comprar comida para su familia. Él tomó el dinero asegurando que lo devolvería lo antes posible, esperando que Dios entendería. Bueno, las cosas se pusieron peor. Su padre murió y paró de recibir el dinero que le daba su padre. Un día, al llegar a casa de la universidad, Pavel encontró una carta conteniendo 50 lei. Esta vez, él resistió la tentación e inmediatamente mandó por correo al tesorero los 40 lei que debía a Dios, más 5 lei como diezmo de su nuevo ingreso. Con los 5 lei que le quedaba, solo pudo comprar algo de pan y yogurt. Algunos días después, un anciano de 92 años, quien era un miembro de su iglesia, le preguntó: «No se ve bien, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no toman el bus en vez de caminar?». Pavel no pudo esquivar sus preguntas. «Entiendo su situación», el hombre dijo. «Soy un abogado jubilado que tiene algunos ahorros. Estaba orando a Dios pidiendo que me mande a quien ayudar. Ahora lo encontré. Desde ahora en adelante, hasta que termines la universidad, te enviaré 500 lei cada mes para tus necesidades». Y luego añadió: «Pero no te olvides de compartir con otros cuando también seas bendecido». Pavel Goya, editor de la revista ministerial en la Conferencia General. Así como devuelves tus diezmos y las ofrendas regulares, siempre recuerda que es en los momentos más oscuros de la vida donde puedes experimentar el poder restaurador de Jesús. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Hola, este es un recordatorio para todos los miembros de nuestra iglesia, para que puedan hacer sus donaciones y entregar sus diezmos y ofrendas por adventistgiving.org, o si eres miembro de la iglesia de Woodbridge Spanish, puedes hacerlo a través de su página de internet, desde tu ordenador en casa o simplemente de un teléfono celular. Observa las siguientes instrucciones. Si eres miembro de la iglesia de Woodbridge Spanish, simplemente abre tu navegador, escribe www.woodbridgespanishsda.org, luego presiona en la barra del menú Ofrendas. Esto te llevará a Adventist Giving. Ahora simplemente ingresa tu correo electrónico y contraseña. Luego estarás listo para depositar tu diezmo y repartir tu ofrenda en los diferentes departamentos. Si tú no tienes tu cuenta aún, regístrate, es muy fácil. Solo tienes que ir a adventistgiving.org y una vez que estés en la página de Adventist Giving, solo tienes que darle clic a Login, Sign Up y llenar la forma de registración con tus datos personales. Y asegúrate que una vez que estés en la página de Adventist Giving, es muy importante seleccionar tu iglesia antes de hacer tu donación. Esto es muy importante para asegurar que tus diezmos y ofrendas se depositen en la iglesia que te congregas. Y es todo. Ahora estás listo para dar tus diezmos y ofrendas y devolverle a Dios lo que le corresponde. Acércate, ven al altar, tu ofrenda dar con devoción, aclámale tu
nuestro Rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor. Por ti y por mí somos de Dios, es nuestro Rey. Somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Mostrémonos frente al Señor, es soberano mi Creador. Acción de gracias fluye en mi corazón. No hay otro Dios como mi Dios. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor. Por ti y por mí somos de Dios, es nuestro Rey. Somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Toda rodilla doble a Dios, a nuestro Rey. En su presencia quiero mi alma encontrar. Suyo es el monte, suyo es el llano, suya es la tierra donde habita su amor. Por ti y por mí somos de Dios, es nuestro Rey. Somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Dios es nuestro Rey. Yo odiaba a los adventistas. Si hacían reuniones evangelísticas, yo tiraba piedras al tejado. Un día, cuando Tisolavo miraba a las hermosas jóvenes que entraban a las reuniones adventistas, surgió una idea en su mente. Necesito una buena esposa, pensó. Quizás aquí la encuentre. Entró a la reunión y sentado atrás evaluaba sus opciones. Una chica sobresalía y después de la reunión, él se presentó ante ella. No le hablé de mi mal pasado y comencé a orar para impresionarla. Pronto nos casamos, pero en vez de solucionar mis problemas, empeoraron. Tisolavo tenía un prontuario criminal que lo marcó y después de ser hallado culpable de asesinato entró a la isla de más buscados. Al darse cuenta de esta situación, se escondió en un bosque remoto. Allí vivió 4 años. Vivía como animal en los bosques. Arruiné mi vida y sentía que no había esperanzas para mí. Cual hijo pródigo, Tisolavo decidió que no tenía nada que perder y salió del bosque. Pensando que su familia lo había abandonado, fue a la iglesia adventista. Un anciano le aseguró que su lugar estaba en la iglesia y que siempre sería bienvenido. Estas palabras trajeron un atisbo de esperanza en su corazón.
Aunque el anciano de iglesia fue muy acogedor, las demás personas me temían. De nuevo, mi pasado comenzó a perseguirme y por miedo volví al bosque. Pero esta vez se llevó algo consigo al bosque. Una radio. Era su única conexión con el mundo exterior y la escuchaba diferentes programas con impaciencia. Un día sintonizó la Radio Mundial Adventista. Las palabras estremecieron su alma y comenzó a enamorarse de Jesús, quien podría perdonar a un pecador como él. Cautivado por su nuevo amigo Jesús, invitó a otros ladrones y criminales del área para que también vinieran a escuchar los programas de la radio adventista. Convencido de su salvación a través de Jesús, Tisolavo y otros 15 criminales salieron del bosque y se bautizaron en la iglesia adventista. Junto a mis 11 amigos ladrones, que ahora son adventistas, construimos una iglesia donde adoramos en sábado. Hoy, Tisolavo dirige un pequeño grupo de estudio donde escuchan los programas de la Radio Mundial Adventista y oran juntos. Tisolavo predica como Juan el Bautista a donde quiera que va. Quienes lo conocen a menudo lo llaman apóstol. La Radio Mundial Adventista cambió mi vida y hallé perdón y esperanza. Ahora a continuación tenemos el repaso de la escuela sabática, momento en el cual estudiamos la palabra de Dios. En breve. Muy bienvenido al estudio de número 5 de la lección de este trimestre. Vamos a hablar sobre la Biblia, la sola escritura, solamente la Biblia. Vamos a entender hoy día cómo podemos entender mejor la Biblia. Así que no perdamos más tiempo, comenzamos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 5, solo la Biblia, sola escritura. Comenzamos con el verso para memorizar de esta semana. Ahí va a estar abajito en pantalla. Usted puede acompañar. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Esta semana nos vamos a dedicar a entender mejor cómo podemos entender la Biblia. Hay algunas herramientas, hay algunas reglas que nosotros vamos a aprender a usar durante esta semana. Lo principal que usted tiene que entender esta semana es lo siguiente. Todos nosotros tenemos acceso a la Biblia. Todos nosotros podemos escuchar, todos nosotros podemos leer y mejor, podemos entender. Usted no necesita un pastor que le explique. Es siempre bueno tener un pastor explicando las cosas. Es siempre bueno tener alguno de esos hermanos que conocen bastante la Biblia enseñando las cosas. Pero aunque no tengamos ni pastor ni buenos líderes de iglesia enseñando, usted solito tiene capacidad y condiciones, si usa bien las reglas, de entender bien el mensaje bíblico. Y nada mejor que saber qué es lo que Dios dice, en especial en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Así que entremos de cabeza a la lección del día domingo.
lección de domingo, la Biblia como norma imperante. Cuando una persona se dice cristiana, cuando un pastor se dice cristiano, o una iglesia se dice cristiana, tienen que tener claro una cosa: la Biblia es su norma imperante. Es lo que la Biblia dice. Hay muchos otros buenos materiales, hay otras muchas buenas fuentes de información, pero la Biblia es lo que maneja mis decisiones. Eso tiene que estar claro en mi corazón. Ahora, el problema que yo he encontrado últimamente, y la lección se refiere a eso de una manera, es que yo encuentro mucha gente que no cree en Dios, no cree en una iglesia, no va a una iglesia, no sigue una fe. Y el argumento que usan es el siguiente: yo veo tanta gente en las iglesias mala, tanta gente hipócrita, tanta gente llena de fallas, que yo no quiero acercarme a eso. Volvemos. Mi norma tiene que ser la Biblia. Aunque la gente que predica la Biblia se porte mal, aunque la gente que enseña la Biblia se porte mal. Mira, yo me esfuerzo mucho por ser una buena persona. Y los pastores seguramente se esfuerzan para ser buenas personas, pero tristemente fallamos. Pastor, ¿ya ha cometido fallas usted? Seguramente que sí. Ahora, no es el hecho de que yo sea pastor que va a hacer con que yo no cometa fallas. Y sí el hecho de que la Biblia sea mi norma imperante. Cuando una persona se aleja de las enseñanzas bíblicas, naturalmente va a cometer fallas. Ahora, si yo dejo de seguir a la palabra de Dios, si yo dejo de seguir a Cristo porque alguien hizo algo malo, yo también estoy mostrando que la norma imperante de mi vida no soy yo, no son mis conceptos, ni tampoco la Biblia, es la acción de la persona. Mira qué dice este texto de 1 Corintios capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 6, dice de esta manera: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No pensar más de lo que está escrito. Lo que maneja mi vida es lo que está escrito, es la palabra de Dios. Gente, el día que yo dejo de mirar a Dios y a su palabra y comienzo a enfocarme en mi prójimo, ese día comienza mi derrocada, comienza mi caída. Y estoy seguro que ahora escuchando está una persona que se ha alejado de Dios porque alguien hizo algo malo. Vuelve, más importante que nunca, la frase que dice: fija tus ojos en, exactamente, en Cristo. Ten tu mirada en Dios y usa la Biblia como tu norma imperante. Verás, la vida es mucho mejor de ser vivida así. La lección del día lunes va a hablar sobre la unidad de la Escritura. Mira, estos días alguien en uno de los comentarios me preguntó así: pastor, ¿me puede explicar sobre el nuevo pacto y el viejo pacto? Comúnmente, quien usa ese tipo de expresión, nuevo pacto y viejo pacto, de una manera muy sutil está queriendo poner el Nuevo Testamento más importante que el Antiguo Testamento. Personas que enseñan nuevo pacto y viejo pacto
comúnmente les gusta decir que el nuevo pacto tiene que ver con lo que Jesús hizo, sus enseñanzas que son diferentes de las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde era el viejo pacto que involucraba al pueblo judío. Mira, la Biblia es una unidad. Es Biblia en el Nuevo Testamento, es Biblia en el Antiguo Testamento. Ambos los testamentos son la Biblia, están unidos. No hay contradicción en temas de la Biblia. Si el Nuevo Testamento dice azul, es porque el Antiguo Testamento dijo azul. Si el Antiguo Testamento dijo río, el Nuevo Testamento va a decir río. No hay esa diferenciación como algunos quieren enseñar. Comúnmente, quien quiere enseñar nuevo y viejo pacto, más que todo está queriendo sacarle valor, sacarle importancia a algunas citas del Antiguo Testamento. Querido, la historia de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles sí son la base de lo que conocemos hoy día como cristianismo, pero no podemos desmerecer lo que dice el Antiguo Testamento. Tenemos que guardar la Biblia como un todo. Los apóstoles tenían la Biblia como un todo. Jesucristo tuvo la Biblia como un todo. No solamente su unidad como Biblia, sino su totalidad como Biblia. Es un crimen. Perdonen usar esa expresión que está un poquito fuerte, pero es una irresponsabilidad separar Antiguo y Nuevo Testamentos. Son la misma y una Biblia. Hay unidad en esto. Mira, vamos a leer aquí. Tito, capítulo 1, verso 9, dice de esta manera: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es Cristo Jesús. Unidad. Si usted quiere entender lo que dice la Biblia, usted no puede rechazar una porción de la Biblia. Usted tiene que abrazar. Y querido, créeme, la Biblia no se contradice. El Antiguo Testamento jamás va a contradecir el Nuevo Testamento y viceversa. Hay unidad en la Biblia. Por eso podemos seguir la Biblia. En la lección del día martes vamos a hablar sobre la claridad de la Biblia. Mira, mucha gente en mis medios sociales me hace preguntas sobre textos bíblicos. Cuando tengo tiempo y cuando puedo, explico. No siempre, la gran mayoría de las veces no tengo condiciones de explicar esas dudas. Ahora, que nadie le explique a usted. Usted tiene condiciones de entender solo. La Biblia se escribió con una claridad tamaña que todas las personas, adultos o jóvenes, niños o personas ya más grandes, tengan condiciones de entender. Aquí eso nos trae dos situaciones que valdría la pena dialogar ahora. La primera de ellas es: estudie su Biblia porque usted la puede entender. No tenga miedo de que no voy a entender lo que dice Apocalipsis, no voy a entender lo que dice Daniel. Estudie, lea su Biblia. Querido, usted es más inteligente de lo que se imagina, créame. Pastor, pero usted no me conoce. No necesito conocerlo para saber que si usted es creación de Dios, es más inteligente de lo que se imagina. Usted tiene capacidad de entender. Usted puede aseñorarse de las enseñanzas de la Biblia. Lea, pero lea con intención de aprender. Si usted va a leer la Biblia con intención de enseñar, usted jamás va a aprender. Vaya a leer la Biblia con el deseo de aprender las verdades de Dios. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. Por favor, jamás dependa en su vida cristiana o espiritual de pastores, iglesias o cultos. Si toda la alimentación espiritual que yo tengo depende de una reunión por Zoom
o de un culto a donde voy, o de un video en YouTube, la realidad es que yo seré fácilmente engañado. De ahí tanta gente engañada en YouTube. Mira, YouTube es una herramienta fenomenal y aquí estamos en YouTube. Es excelente poder predicar el Evangelio. Pero la cantidad de gente que predica conceptos que no son bíblicos es asustadora. El problema de ese tipo de mensaje es que hay mucha gente que su vida espiritual es escuchar YouTube. Y por bueno que YouTube sea, YouTube no debería ser mi fuente de conocimiento de la palabra de Dios. Lea su Biblia, abra su Biblia, conozca su Biblia. Esto es importante. La Biblia es clara. Se escribió con claridad tamaña para que usted, querido amigo, querida hermana, querido hermano, pueda leer, conocer y crecer. Lea su Biblia. Va a ver, eso le va a ayudar muchísimo y usted tendrá condiciones de tomar mejores decisiones, conocer mucho más de la palabra de Dios. La lección del día miércoles nos va a ayudar a entender una regla de hermenéuticas muy importante. La Biblia se interpreta a ella misma. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La Biblia se interpreta a ella misma. Usted no tiene necesidad de buscar en otros lugares para entender la Biblia. No, lógicamente, si usted puede leer en griego, puede leer hebraico, puede tener una buena concordancia, un buen comentario de la Biblia, es obvio que esas cosas son buenas. Es lógico que eso le va a ayudar a usted a entender, pero lo único que usted necesita para entender la Biblia es la propia Biblia. La Biblia, usted va a encontrar esparcida por toda la Biblia textos que van a apoyar la enseñanza de determinados temas. El estado de los muertos, por ejemplo. Muchos textos en la Biblia que te van a apuntar para el mismo camino, para el mismo rumbo. La ley, la gracia, la salud, las relaciones familiares. Los textos van apuntando para el mismo rumbo para que usted pueda entonces establecer lo que nosotros en iglesia llamamos un cuerpo doctrinario. Y más, cada porción de la Biblia va tirando un poco más de luz sobre otra porción de la Biblia. Mira que dice aquí Lucas 24, vamos a leer los versos 27, 44 y 45, dice de esa manera. Cuando Jesús hablaba con los discípulos y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Querido, ¿quiere entender la Biblia? ¿Quiere conocer más de la Biblia? ¿Quiere aseñorarse de sus enseñanzas? Pues lea la Biblia. Y la Biblia le va a ayudar a usted a entender la propia Biblia. La Biblia es su intérprete. De ahí la importancia de que usted no dependa de pastor, de sermón, de video. Pastor, sermón y video son buenos, son importantes. Aquí estamos nosotros en video. Pero si usted quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, quiere crecer en sabiduría de la palabra de Dios, usted tiene que abrir su Biblia, usted tiene que leer. Lea su Biblia. A ver, que el gran beneficiario de todo eso es usted mismo. En la lección de jueves vamos a tocar a un nervio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la lección de jueves vamos a contestar una pregunta muy interesante. Ahorita antes de grabar estaba contestando comentarios de la lección y una persona puso un comentario bastante ácido. Algunos comentarios cuando llegan así con groserías, con ofensas o con
temas que no traen provecho a nadie, y yo termino borrando esos comentarios, así como el equipo que trabaja conmigo, borramos esos comentarios. Entonces esa persona escribió así: ustedes adventistas no creen en la sola escritura porque creen más en Elena de White que en la Biblia. Nosotros adventistas somos acusados bastante de eso. La lección de jueves va a hablar sobre la sola escritura y Elena de White. Entonces voy a ser bien claro y bien directo con usted. Elena de White no es la Biblia. La inspiración es la misma porque creemos que ella fue inspirada por Dios como el mismo Dios inspiró a los profetas que escribieron la Biblia. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree que Elena de White está al mismo nivel de la Biblia o superior a la Biblia. Ella mismo dice: mis escritos son una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a una luz mayor que es la Biblia. Entonces, no hay dificultad con lo que la Iglesia Adventista cree, lo que nosotros adventistas creemos. Creemos que Elena de White sí es una profetisa, una mensajera inspirada por Dios. Sí creemos esto. Pero jamás pusimos a Elena de White por encima de la Biblia. Incluso en la historia de la Iglesia Adventista encontramos el hecho de que Elena de White no participó de la preparación del cuerpo doctrinario de la Iglesia Adventista, justamente para que nunca se acusara de que fue ella que dio esas doctrinas. Los líderes de la iglesia dedicaron tiempo al estudio de la Biblia para poder establecer un cuerpo doctrinario de la Iglesia Adventista. Ahora, y aquí está el nervio, aquí está el problema con los escritos de Elena de White, que no es creado por Elena de White, que ella falleció en 1915. Ese problema es creado por nosotros. Muchos de nosotros adventistas sabemos citas y citas y citas de Elena de White de memoria, pero no conocemos la Biblia. Preferimos hablar de Elena de White que de la Biblia. Hace 2 semanas dije que Cristo, cuando vino a la tierra, vino con la naturaleza de Adán antes del pecado y con el cuerpo de Adán después del pecado. Eso es lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que está en el cuerpo doctrinario de la Iglesia Adventista. Cualquiera que diga diferente de eso, o nunca leyó las doctrinas adventistas, o no es adventista. Hay mucha gente buena que no es adventista que cree diferente. Está bien. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree de esta manera. Cristo vino como un segundo Adán, con la naturaleza de Adán antes del pecado, pero con el cuerpo ya de 4,000 años de sufrimiento. ¿Cómo fue que muchos en los comentarios quisieron rebatirme a mí y contestarme a mí con citas de Elena de White? Nadie de los que se molestaron o quejaron, sean predicadores, sean hermanos, líderes, ninguno de ellos me presentó una cita bíblica. Entonces, cuando las iglesias evangélicas acusan a los adventistas de que nosotros le damos más valor a Elena de White que a la Biblia, tienen razón. Porque esa es la actitud que muchos de los predicadores, líderes, nosotros tenemos. Ahora, mi pregunta es esa: usted que es líder de iglesia, usted que es pastor, usted que es evangelista, usted que es predicador laico, ¿sus sermones salen de dónde? ¿Su mensaje sale de dónde? Sale de la palabra. Usted usa la palabra para enseñar. Usted predica el evangelio de Cristo. Pastor, no, el evangelio no, porque Elena de White dice eso. Mira, los escritos de Elena de White nunca fueron dados como norma de vida. Nuestra norma de vida es la palabra de Dios. Nuestra norma de vida es el así dice Jehová. Es la sola escritura. Querido hermano adventista, por favor, entienda esto. Nuestra única norma de fe y vida es la palabra de Dios. Sola escritura.
el libro, los materiales de Ellen G. White son buenos, son importantes, son inspirados por Dios, pero no son la Biblia y no pueden tener lugar que la Biblia debería tener. Como que me emociona un poquito, ¿no? Ayer yo le estoy dando un estudio bíblico a mis hijas todas las noches. Y ayer estaba estudiando sobre el milenio. Y les conté a ellas qué va a pasar cuando Cristo venga por tercera vez. Y después de leerles todos los textos de la Biblia, les leí la última cita del libro El conflicto de los siglos. El último párrafo. Qué cita maravillosa. Y yo pude ver en los ojitos de mis hijas, una tiene 16 y otra tiene 10, cómo esa cita de Ellen G. White las ayudó a entender mejor lo que yo les había enseñado a través de la Biblia con textos de la palabra de Dios. Nuestra enseñanza siempre con la palabra de Dios. Use la palabra de Dios, use la Biblia, base su vida en la Biblia. Argumente con la Biblia, enseñe con la Biblia. La vida va a ser mucho más fácil el día que nosotros como Iglesia Adventista tengamos eso más claro, a comenzar por los pastores y los líderes, hasta los miembros de la iglesia. Terminamos la lección de esta semana. Sola Escritura, solamente la Biblia. Querido, escuche bien lo que le voy a decir. Dios es mucho, mucho, mucho mayor que la Biblia. La Biblia es la revelación del carácter de Dios. Pero Dios es mucho más que la Biblia. La Biblia enterita no puede contener todo lo que es Dios. Pero la Biblia es lo que nosotros tenemos condiciones de entender. Yo me acuerdo cuando de niño escuché la historia, ¿no? De que un señor caminaba por la playa y vio a un niño con un vaso. Y le preguntó, mi hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y el niño le dijo, Señor, me encanta tanto el mar que quisiera poner todo el agua del océano en este vaso y llevárselo a la casa. Y el Señor lo miraba y pensaba, pobre niño, jamás podrá entrar todo el agua del océano en este vaso. Puedes llenar un poquito del agua del océano. Ese poquito de agua del océano es la Biblia. Es todo lo que usted y yo podemos entender. Pero Cristo muy pronto vendrá. Y cuando Cristo venga, vamos a ir al cielo con Él. Y tendremos toda la eternidad para estudiar más, entender mejor y conocer más de la infinidad de Dios. Y toda la eternidad no será suficiente para entender que Dios es amor, que Dios nos ama. Que Dios te bendiga, que tu semana sea bendecida. Cuídese bastante, cuide a su familia y protéjase. Muy pronto todo esto va a pasar y volveremos a nuestras actividades normales. Seguimos orando por eso. Que Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Recuerden, tenemos una página de Facebook y una página de YouTube. Pueden poner like y share para que sus amigos también puedan recibir la bendición. Todos los sábados a las 9:30 y los martes en Reconnect a las 8. Te esperamos y que Dios te bendiga. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará
mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz